Stand clear of the closing doors, please. La falta de vínculo entre razonamiento o imaginación no es una norma, por el contrario, es una limitación. La actividad creadora del adulto se entremezcla con la razón, y esto es algo muy importante. Solían los adultos pensar que cuando los niños imaginaban estaban siendo irracionales, y esto no es así. De hecho, la imaginación está estrechamente relacionada con el razonamiento. Que la información por sí sola no es suficiente. Necesitamos esa chispa imaginativa para ir más allá del análisis de datos, ¿no? O sea, la fuente en la realidad nos va a mencionar que incluso ocupar el tiempo en otros aspectos de la ciencia, la filosofía y la vida no es una pérdida de tiempo para un científico, sino por el contrario, el estímulo para nuevos y originales desarrollos. Y entonces llegué a la nueva armonía. No había noticias de corrupción ni escándalos, solo informes de progreso y bienestar. Los hospitales, aún saturados, ahora eran centros de salud de vanguardia, donde la atención era rápida y eficiente. Las escuelas, antes con aulas deterioradas, ahora eran templos del saber, con tecnología de punta y maestros inspirados. Los niños radiantes aprendían con entusiasmo, sin preocupaciones por el futuro. Las calles, antes llenas de baches y basura, ahora eran avenidas impecables, con parques exuberantes y fuentes danzantes. Los ciudadanos sonrientes paseaban sin temor, disfrutando de la seguridad y la tranquilidad. En la plaza principal, un gran monumento celebraba los logros del gobierno actual. Progreso para todos, bienestar para siempre. Los discursos llenos de optimismo ensalzaban la visión del líder supremo, cuya sabiduría había guiado a la nación hacia la prosperidad. Aquí todo funciona a la perfección, pensé. No hay problemas ni desigualdades, solo armonía y felicidad. Entonces, una voz susurró a mi oído. ¿Y los que no encajan en este paraíso? Me giré, pero no había nadie. Solo es tu imaginación, me dije. Aquí todo es perfecto. Pero la duda persistía, como una sombra en un día soleado. Bienvenidos sean, curiosos de la mente, a un nuevo episodio de nuestro querido programa Voces en la Sombra. Hoy nos adentraremos en un territorio fascinante y a menudo subestimado en la vida adulta, el poder de la imaginación. Nos acompaña nuestro queridísimo amigo La Sombra. ¿Cómo estás? Muy bien, querido analista. Muchas gracias por esa introducción tan bonita, tan poética, tan inspiradora. La verdad es que el día de hoy quisimos armar un programa en torno a una de las capacidades más importantes del ser humano, que es la capacidad de la imaginación. Este poderosísimo proceso que nos levanta cuando estamos caídos, que nos ayuda a resolver problemas, que es fuente de riqueza en muchas ocasiones, pero que también está subestimado, que a veces pensamos que es un lujo infantil, que es un vestigio de los años en los que nos permitíamos jugar. Pero ¿qué pasaría si nos dijéramos que es precisamente en la edad adulta en donde el verdadero potencial de la imaginación puede florecer? Y quiero aprovechar para darle la bienvenida a Eric Romo, que nuevamente nos acompaña en el escenario el día de hoy. ¿Cómo estás, querido Eric? Buenas noches. Buenas noches, querida Sombra, analista. Muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar con ustedes. Pues bienvenido. Bienvenido, Eric. Bienvenido. Adelante, analista. Pues bueno, hoy justamente la pregunta que exploraremos es ¿qué entendemos por imaginación, Sombra? ¿Y por qué se le da tanta importancia en la etapa infantil? ¿Qué nos puedes decir de esto? A ver, la imaginación en esencia es una facultad de la mente, del alma, del espíritu, que se entiende como la capacidad de representación de las imágenes de las cosas reales o de las cosas ideales en nuestra mente. Entonces es la capacidad de generar a partir de fragmentos de conocimiento nuevas ideas y nuevas posibilidades. En la infancia esta capacidad es fundamental porque sienta las bases para el desarrollo de pensamiento creativo, el juego simbólico y la comprensión del mundo que lo rodea.
Esto va a ser muy importante en el mediano, en la mediana edad, en la edad joven, porque el pensamiento creativo va a ser clave para la solución de distintos tipos de problemas. Además, bueno, pues tenemos una plétora de autores como Vygotsky, que es uno de los autores del pensamiento del desarrollo del niño, que señala que la imaginación está directamente relacionada e intrínseca en toda la actividad humana que cree nuevas imágenes o acciones. Y por decir cree me refiero al proceso de crear, no al verbo creer. De tal manera que la imaginación es una función también creadora y combinadora esencial para la existencia cotidiana. ¿Y esto qué significa? Que la imaginación nos permite crear en un espacio no físico y combinar distintas esencias de distintos elementos para generar nuevas soluciones, para generar nuevas posibilidades, nuevas ideas de negocios, nuevas ideas de cómo podemos vivir, nos permite ver o vislumbrar realidades que de otra manera serían imposibles de ver. No cabe duda, Sombra, que en la realidad tú eres el filósofo de este programa, un filósofo muy filósofo, también hay que reconocerlo, pero en ese sentido, y con esas teorías de la psicología del desarrollo, como las que nos estás señalando, tienes mucho que decir sobre esta relación. ¿Cómo concibes estas teorías o cómo conciban estas teorías la conexión entre imaginación y la infancia? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, te agradezco lo de filoso y lo de filósofo, ¿no? Pero digo, ninguna de las dos en realidad. A ver, todo esto es literatura que está disponible para todos nosotros, ¿no? Hablando de otros filósofos del pensamiento como Bleuler, que es un alemán, él distingue entre el pensamiento lógico o realista y el pensamiento autista. Y autista no nos estamos refiriendo al autismo como una enfermedad mental o una enfermedad del espectro autista. Más bien, el pensamiento autista se entiende como el pensamiento que está guiado por la asociación libre y la expresión libre del deseo. Se manifiesta en sueños, en juegos infantiles, etcétera, ¿no? Entonces, los niños, por ejemplo, pues están inclinados hacia el pensamiento autista, que es el pensamiento ilimitado, la creatividad ilimitada. Y por eso es tan importante mantener esta capacidad, que va a estar muy de la mano con el pensamiento lateral, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Por otro lado, Jean Piaget, que es otro pensador de la formación del niño, francés en este caso, él está profundamente influenciado por el psicoanálisis, que ya habíamos platicado en programas anteriores de qué se trata con Sigmund Freud, pues él considera que el pensamiento autista es lo que prima en la infancia y que gradualmente se va gobernando por el pensamiento lógico. Es decir, a medida que crecemos, nuestra capacidad de pensar libremente va disminuyendo, va menguando y vamos adoptando patrones de pensamiento lógicos. Por ejemplo, primero despiertas y te lavas los dientes, te lavas la carita, te bañas, te vistes, etcétera. Eso es una secuencia lógica de acciones que tomas cuando ya tienes una determinada edad, el ser humano tiene una determinada edad. Sin embargo, en la infancia, esta secuencia lógica no es tan clara, o sea, no existe la razón de por qué primero debería de lavarme los dientes y después bañarme, y después cambiarme, o por qué me tengo que bañar antes de ponerme la ropa y salir a la calle. De hecho, si observas, hay muchos niños, los que nos escuchan, que son papás o que tienen hermanos pequeños o sobrinos. Los niños en una etapa preguntan mucho ¿por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y les dices, a ver, mi amor, primero vamos a ponerte el zapato izquierdo y luego el derecho y luego vamos a amarrar los dos. ¿Y por qué me tienes que poner el zapato y por qué no me lo puedes poner y al mismo tiempo amarrar? Porque sus procesos de pensamiento no están atados a pensamientos lógicos, ¿no? A patrones lógicos. Por otro lado, otros dos autores del pensamiento, Vygotsky y Harris, ofrecen perspectivas distintas. Observan la imaginación no como un pensamiento primitivo, autista, que se extingue en el tiempo, sino como un proceso cognitivo
que se desarrolla durante toda la vida y se va anclando a experiencias socioculturales y a la actividad simbólica. Y alguien me va a decir, ¿qué es eso de la actividad simbólica? Porque como sea, las experiencias socioculturales lo entendemos, pero la actividad simbólica, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues ahí va. La actividad simbólica se refiere a toda aquella actividad que representa mental y emocionalmente más que aquello que efectivamente se está haciendo. Por ejemplo, ir a la iglesia en México. Cuando la familia va a la iglesia, no solo va a la iglesia físicamente, sino que también simboliza la pertenencia a un grupo social. También simboliza la compartición de determinados valores. También simboliza la aceptación de determinadas expectativas de vida para los individuos que comparten esta acción, ¿no? A eso se refiere. Ok, la verdad es que es interesantísimo, Sombra, cómo esta visión ha evolucionado. Pero cuéntanos sobre el soporte biológico de todo esto, es decir, ¿cuál es el papel del desarrollo cerebral en el proceso imaginativo, especialmente en la infancia, pero también de cara a la adultez con esto que nos estás explicando de estos representantes del pensamiento? Uy, bueno, pues es que acá tenemos, pero tela muchísima de dónde cortar. Primero hay que entender que los científicos cognitivos, o sea, los científicos que se encargan de explicar los procesos de cómo conocemos los seres humanos, cómo nos relacionamos con esto que llamamos realidad, plantean la hipótesis de que la capacidad de imaginar crea imágenes mentales y nuevas ideas creativas como resultado de una especie de trabajo mental. Una red neuronal que coordina la actividad en múltiples regiones del cerebro es la que se va a encargar de generar estas imágenes mentales. ¿Qué significa? Que en la medida en la que vamos creciendo, nuestras redes neuronales se van haciendo más complejas, más interconectadas, más grandes. O sea, nuestras neuronas que tienen dendritas, que son estas patitas que se conectan entre ellas, se van haciendo más fuertes las conexiones entre ellas y entonces vamos generando nuevas imágenes mentales, nuevas ideas creativas y ese es un trabajo cerebral mental que a nuestro cerebro desgasta o ocupa mucha de la energía. De hecho, el 25%, poco más del 25% de la energía que se consume al día se consume en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, ahí hay una relación directa entre el crecimiento cerebral y la capacidad también de imaginación o el uso ordenado de la imaginación. De manera que en la infancia, pues el cerebro está también en constante desarrollo, formando conexiones neuronales nuevas. Por eso es tan importante que los niños duerman, pero también que los adultos duerman, porque durante el sueño se genera una cosa que se llama poda neuronal o reordenamiento neuronal, que es lo que va a permitir que nuestros procesos mentales sean más eficientes y va a ir ordenando toda la información que recibimos a lo largo del día. Diciendo esto, los niños cuando están desarrollando sus cerebros forman conexiones neuronales que les permiten la manipulación de representaciones mentales. Esto suena muy, muy complejo, pero en realidad lo vamos a tratar de simplificar. En la medida en la que nuestras neuronas se complejizan, nuestra capacidad de abstracción aumenta. Entonces, si nuestros escuchas en este momento hacen un ejercicio de abstracción, cierran sus ojos y se imaginan un río con aguas cristalinas, fluyendo, con piedras a los lados, con árboles alrededor, pueden abstraerse y pueden imaginar ese río casi tan claramente que ustedes podrían meterse en él. Eso pasa gracias a la maduración de las redes neuronales que tienen y ustedes están a voluntad manipulando esa imagen mental que no existe en el mundo tridimensional, pero que no por eso genera menos efectos en su ser. Es como el experimento este de exprimir un limón imaginario en tu boca y entonces salivas. Bueno, es exactamente igual, ¿no? A medida que maduramos, este espacio de trabajo mental se vuelve más y más sofisticado, lo que nos permite pensar en nuevos conceptos y ver las cosas desde distintas perspectivas.
Entonces, hombre, si esta capacidad persiste y se refina, ¿cómo es la imaginación una herramienta del cerebro adulto? Porque, digo, supongo que ya no estamos jugando a las casitas ni a los unicornios, ¿verdad? Precisamente ahí radica la riqueza, en la adultez. La imaginación se transforma en una herramienta poderosa para la solución de problemas, la innovación, la planificación. Y ahora sí vamos a hablar de Edward de Bono, el creador del pensamiento lateral. Y el pensamiento lateral es una habilidad operacional para desarrollar nuevas ideas. Es una forma deliberada de creatividad que va más allá de los patrones mentales establecidos. Nos permite buscar caminos no conocidos, resolver problemas de formas inesperadas y generar múltiples respuestas ante una misma situación. O sea, es decir, que prácticamente De Bono enfatiza que la información por sí sola no es suficiente. Necesitamos esa chispa imaginativa para ir más allá del análisis de datos, ¿no? O sea, la fuente en la realidad nos va a mencionar que incluso ocupar el tiempo en otros aspectos de la ciencia, la filosofía y la vida no es una pérdida de tiempo para un científico, sino por el contrario, el estímulo para nuevos y originales desarrollos. ¿Estoy bien o ando perdido? Es correcto, analista. Justo así es. De hecho, De Bono nos va a decir que poder generar distintas abstracciones más allá de la información es lo que nos va a permitir observar posibilidades del pensamiento lateral. ¿Y qué es esto del pensamiento lateral? Bueno, es una especie, es una forma de pensamiento que considera todas las soluciones posibles a un problema más allá de las soluciones evidentes. Por ejemplo, si tú tienes que llegar a tu trabajo y vives en el punto sur de la ciudad, cualquiera que ésta sea, tal vez tienes que, ya sabes a fuerza de repetirlo tantas veces, que tienes que salir de tu casa a una hora determinada, tomar el camión que dice determinada cosa, luego tomar el metro que te lleva en determinada dirección para finalmente llegar a una estación, caminar unos metros más y llegar a tu lugar de trabajo. Ese sería el pensamiento lineal, que has repetido durante tanto tiempo que estás acostumbrado a resolverlo de esta manera, casi que vas en automático, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa si un día se te hace tarde? Porque te quedaste dormido y al mismo tiempo sales de tu casa y casualmente no pasa el camión. O pasa el camión más tarde y entonces el metro tiene una falla mecánica y entonces ya no puedes llegar en esa línea lógica, en ese patrón que ya tenías conocido a tu trabajo. Bueno, pues Eduardo de Bono diría precisamente que el pensamiento lateral te va a llevar a reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿De qué manera, además de la que ya conozco, puedo resolver este problema? Bueno, pues posiblemente en vez de esperar el camión, tengo que correr por una calle que no estaba yo tan familiarizado con ella, pero que me va a permitir ahorrar 4 minutos. Y a lo mejor en lugar de tomar el camión que decía Tasqueña, voy a tomar el que dice Copilco. Y entonces esto me lleva a tener la necesidad de usar una herramienta o usar analogías del conocimiento para ampliar mi visión, para ampliar la cultura. De manera que los avances científicos, llevando esta reflexión a un espacio pues más desarrollado, a menudo provienen de personas que tienen una visión que va más allá de lo estrictamente técnico, de lo que estrictamente conocemos como el proceso A, B, C es igual a D, ¿no? Sino que se convierte en un proceso A, Z, D y entonces F, y entonces se van generando conocimientos adicionales más allá del orden preestablecido. Ahora, Edward de Bono precisamente también va a señalar que el uso del tiempo libre es muy importante para que nuestro cerebro pueda expandirse y pueda observar otras posibilidades. La imaginación entonces en la edad adulta nos permite anticiparnos al futuro, evaluar alternativas, planificar acciones. Incluso realizamos experimentos mentales que nos ayudan a sacar nuevas conclusiones antes de la investigación empírica. Entonces, Sombra, esto conecta con la idea de que la imaginación está estrechamente vinculada al pensamiento racional. Es decir, no son entidades separadas, ¿no? Sino que se van a complementar. Es correcto. La falta de vínculo entre razonamiento o imaginación no es una norma, por el contrario, es una limitación.
La actividad creadora del adulto se entremezcla con la razón. Y esto es algo muy importante. Solían los adultos pensar que cuando los niños imaginaban, estaban siendo irracionales. Y esto no es así. De hecho, la imaginación está estrechamente relacionada con el razonamiento, con la capacidad de incorporar elementos desde un espacio abstracto a nuevas soluciones, ¿no? Entonces, en la adultez se entremezcla la actividad creadora con la razón. Ok, entonces vamos a darle un pequeño giro a esta charla que estamos teniendo, Sombra, y llegamos a una pregunta que quizás va a intrigar a muchos de nuestros oyentes, especialmente en este mundo tan enfocado en el éxito material, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la imaginación y la riqueza? Y con esa riqueza no me refiero solamente a lo económico, sino a una vida plena. ¿Qué nos puedes decir? Uy, bueno, pues es que aquí viene una respuesta o un análisis fantástico que nos va a ser de utilidad a todos y que espero que si tú eres emprendedor, si eres empresario, si eres ejecutivo, también te aporte información valiosa, ¿no? Hay una relación intrínseca entre la riqueza y la imaginación. La imaginación es el origen de la novedad, es el origen de la innovación. La innovación y la novedad son los motores fundamentales del progreso en todos los ámbitos, incluyendo el ámbito económico. ¿Por qué? Porque permite que surjan nuevas ideas, nuevas perspectivas, caminos diferentes, a distintas soluciones. Y en el mundo empresarial, el pensamiento lateral es esencial para los líderes. ¿Por qué? Porque los líderes buscan nuevas estrategias y nuevas soluciones. Y no necesariamente estas nuevas estrategias y soluciones requerirán más inversión de dinero, sino más inversión de tiempo en la imaginación para encontrar estas soluciones. Si no tuviéramos la capacidad de imaginar nuevas formas de hacer las cosas, nos quedaríamos estancados indefectiblemente en el pasado. Ok, Sombra. Yo me acuerdo que en aquellos años que leía a Edward de Bono, mencionaba un ejemplo que se me quedó, un ejemplo en Argentina, de un líder empresarial que no fomentaba la creatividad y su empresa se quedó a la mitad de su competidor. Parece menos que el líder está motivado para fomentar la creatividad. ¿Esto no tendrá lugar? ¿Tiene algo que ver? Cuéntame. Efectivamente, a menos que el líder no motive, no fomente la creatividad en su empresa o en su entorno, la creatividad no tendrá lugar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados desde la empresa o desde las instituciones a tener una administración centralizada, controladora de todo, hasta de los procesos de pensamiento de nuestros compañeros o de nuestros subordinados. Entonces, si no incentivamos la creatividad no se aparece por sí misma. Por el contrario, tenemos muchos jefes que suelen decir, no se te paga para que pienses, se te paga para que hagas, ¿no? Esto es un clásico que yo he escuchado en distintas organizaciones. O, si quisiéramos tu opinión refiriéndose a una nueva forma de solucionar algo, ya te la hubiéramos pedido, ¿no? Entonces, la creatividad, aunque muchos te digan, es que aquí es un espacio de mucha creatividad, pues en realidad la creatividad es muy atrevida. La creatividad es a veces intensa y a veces es no bien recibida. Por eso es tan importante que la creatividad se estimule en los espacios de trabajo. Bueno, antes de que yo termine acá, la imaginación también y la creatividad también son herramientas para plasmar la individualidad de las personas que trabajan en nuestros entornos y también para identificar aquello que nos hace único. Si el conocimiento fuera lo único importante, pues hoy en día, analista, la inteligencia artificial nos rebasaría, pero rápidamente. La inteligencia artificial no va a tener la misma capacidad de imaginación que tiene el ser humano. La imaginación es entonces la que nos impulsa, la que le da sentido a nuestra vida, la que le da sentido a nuestras instituciones, a nuestras empresas. Recordemos empresas como Coca-Cola, que no empezó siendo
el monstruo que es hoy en el mundo. Empezó siendo una idea, una imagen mental de alguien. Pero así como Coca-Cola empezó como una idea, todo lo que está a nuestro alrededor empezó como una idea, que después se fue materializando a partir del trabajo ordenado, estructurado, porque hay un proceso para poder trabajar en torno a la imaginación y que siempre está motivado por cómo transformamos la vida de las personas a partir de las capacidades de la imaginación. Claro, entonces, digo, pensando que obviamente ya no somos unos niños, ¿cómo podemos los adultos potenciar nuestra imaginación, Sombra? Ya que parece que muchos creen que no tienen o carecen de esta habilidad. Bueno, pues esta es una pregunta muy importante y me parece que la clave está en identificar las barreras autoimpuestas en torno a nuestra propia capacidad de imaginación para después derrumbar estas barreras, ¿no? Algunas ideas que te pueden ayudar a derrumbar estas barreras es, primero, relájate y permite que la imaginación fluya de manera divertida en ti. No censures tus ideas. Realiza brainstorming sin juicio. No importa si lo que tú estás pensando parece no tener pies ni cabeza. Deja que esa lluvia de ideas caiga. Después vas a seleccionar las ideas que puedan ser más factibles, menos difíciles, menos costosas, pero deja que salgan, que fluya. Prueba actividades nuevas, diviértete sin un propósito específico. O sea, sal a caminar, juega con tus amigos, si te gusta cocinar, cocina, es decir, diviértete para que permitas que tu niño interior vuelva a florecer. Claro, la verdad es que, como dices, en el contexto laboral, pues no hay otra como usar las sesiones de imaginación creativa, ¿no? Lo que bien dijiste, el famoso brainstorming o la lluvia de ideas, pueden ser muy útiles, ya que van a fomentar el estímulo recíproco y la suspensión del juicio que nos hacemos los adultos, ¿verdad? Así es, la imaginación no es un don exclusivo de algunas personas, ¿no? Es un potencial que todos y todas poseemos y que todos podemos desarrollar. Es una herramienta poderosa que nos acompaña a lo largo de la vida. Napoleón Hill escribió un libro que se llama Piense y hágase rico. Y justamente parte de este principio, de la capacidad de la imaginación para poder generar soluciones a problemas que pueden ser pues muy obvios, ¿no? Hoy, gracias a la imaginación de alguien, estamos llegando a los oídos de alguna persona en algún dispositivo que en otro momento pues no hubiera sido posible. Observemos cómo el avance de la tecnología durante las últimas 2 décadas ha sido mayor que durante los 2 últimos siglos juntos. Y esto es gracias a que hemos permitido como humanidad que la imaginación florezca, por lo menos en algunos aspectos de nuestra realidad, ¿no? La verdad es que sin duda un recordatorio valioso para todos nuestros oyentes, Sombra. La imaginación no se jubila con la infancia, sino que se transforma y se convierte en un motor esencial para una vida adulta rica y significativa. Así que yo me quedaré con aquellas palabras que decían, imagino un México y ahí nos vemos. Imagino México y ahí nos vemos. Y bueno, pues con esto esperamos que les hayamos podido proporcionar algunas herramientas útiles en su proceso cotidiano, que puedan encontrar formas de solucionar problemas de maneras creativas. Recuerden que la creatividad siempre va a ser la herramienta más económica para la solución de problemas. Sin embargo, requiere tiempo, requiere espacio, requiere libertad. Querido Eric, antes de que nos vayamos, sabemos que tú siempre tienes alguna pregunta. Bueno, en realidad tenía dos preguntas, pero se acaban de convertir en una, ya que el analista dio la respuesta a cómo podemos empezar a incentivar la creatividad dentro de una organización. Y mi segunda pregunta sería, ¿cómo se relaciona la creatividad y la imaginación a nivel salud física y mental en los individuos? Wow, bueno, pues es que son dos preguntas buenísimas. La primera, voy a empezar por la última,
que acabas de hacer, cómo se relaciona la actividad de la imaginación en la salud mental de los individuos. Imaginar es una necesidad humana. Crear es una necesidad humana. Cuando no imaginamos y no creamos, morimos lentamente. Ustedes observen a las personas que pasan años en un mismo trabajo. Les preguntaba a unos compañeros, a unos estudiantes de una maestría, si eran felices o igual de felices en su trabajo después de 15 años que el primer día que llegaron. Y la respuesta era no. Y entonces la pregunta era, ¿por qué no? Porque me aburro. ¿Y por qué me aburro? Pues porque ya no hay nada más que descubrir en este lugar. Ya hago monótonamente lo mismo todos los días. Llego a la misma hora, ya sé que tengo que resolver este problema, hago este oficio y hago el otro oficio y voy al mismo lugar y saco las copias en el mismo lugar y entrego el oficio para el mismo procedimiento. Y cada día es una repetición del día anterior con ligeras variaciones. Y entonces lo que está ocurriendo en realidad es que es una reproducción del pasado en el presente ad infinitum, hasta que un día se descubren, pues con 30, 40 años de servicio en una institución pública o privada, y en realidad nunca exploraron esa capacidad creativa. Y entonces envejecen y el cerebro envejece. Las células cerebrales, las neuronas, generan caminos neuronales repetitivos y van desconectando, van podando aquellos otros espacios cerebrales que no son utilizados. Por eso es tan importante tener hobbies, porque los hobbies nos van a ayudar a que nuestro cerebro se mantenga joven, a que la plasticidad del tejido neuronal se siga dando. Cuando no existen estos estímulos, que nosotros somos los únicos capaces y responsables también de proveérselos a nuestro cerebro envejece. El Parkinson, el Alzheimer, son enfermedades neurodegenerativas que en una parte importante están detonadas por la inexistencia de procesos creativos y procesos imaginativos ordenados en los pacientes. Por eso jugar sopa de letras es tan importante, porque obliga a nuestro cerebro a imaginar, a ver soluciones donde no son tan evidentes estas soluciones, ¿no? ¿Respondes a tu pregunta? Sí, sí lo responde. Muchísimas gracias, Sombra. Muy bien. Y ahora sí respondo la primera pregunta, que es ¿cómo generamos o cómo propiciamos espacios creativos en nuestros trabajos? Bueno, lo primero es que obsérvense felices. Obsérvense felices en el espacio en donde están. O sea, si no son capaces de observarse divertidos en el espacio donde están en el lugar incorrecto. Tienen que divertirse. O sea, no estoy diciendo que no va a haber presión en el trabajo. No estoy diciendo que no vamos a entregar a tiempo lo que tenemos que entregar. No estoy diciendo que no vamos a cumplir con nuestras obligaciones y que no vamos a dar las métricas que vamos a dar. Pero, por ejemplo, en Japón, las jornadas laborales son tan intensas y tan extenuantes que dentro de los espacios de trabajo puede haber gimnasios o puede haber granjas de animales, o puede haber una política de convivencia con animales domésticos. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que se esté relajado para poder seguir creando. Si ustedes están estudiando ahora la preparatoria, la universidad, una maestría, un doctorado, lo que sea, eviten llevar a su cerebro al cansancio. Porque cuando el cerebro está cansado, el cerebro es incapaz de encontrar soluciones. El cerebro se intoxica de cortisol y entonces ya no genera soluciones ni eficientes, ni correctas, ni nuevas. Lo único que quiere es sobrevivir. Entonces, cuando ustedes están despiertos más allá de las 12, 1 de la mañana y ya están escribiendo tonterías cuando quieren hacer su tesis o están escribiendo tonterías cuando quieren hacer una demanda y ya no les da el cerebro, no se esfuercen, vayan y duerman. Y después regresen porque van a regresar frescos y creativos para trabajar. Hidrátense.
el cerebro requiere de hidratación suficiente y eficiente porque el cerebro es un órgano eléctrico. Entonces hay transferencia de impulsos eléctricos que es lo que nos va a permitir la generación de procesos mentales ágiles. Cuando no hay transferencias de impulsos eléctricos de manera eficiente, el cerebro, como cualquier procesador, se cansa. Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿Qué más hay que hacer, Eric? Hay que observar lo que está afuera. A veces estamos tan metidos en el cotidiano, en la operación de nuestro trabajo, de nuestra empresa, de nuestra actividad económica, que dejamos de ver lo que está alrededor en el contexto. Y muchas veces la solución para cualquier problema está en el contexto. Solo tenemos que verla en un estado de creatividad, ¿no? Bueno, creo que con eso respondemos a la primera pregunta también. Bueno, pues queridos amigos, les agradecemos que hayan estado con nosotros esta tarde, esta noche. Esperamos que lleguen con bien a su casa. Si ya están en su casa, que tengan una excelente noche, una excelente mañana, un excelente día. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Adiós! Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Síguenos para más contenido. No olvides compartirnos en tus redes sociales. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.